Bueno, pues a ver, yo quería contarles un poco lo que hemos tratado de recoger en este capítulo. Tenéis bastante más información en el libro. Mi idea con este capítulo pues, fue tratar de organizar un poco pues, la formación que yo había tenido en Sismo y que no ha sido muy ordenada, ¿no? Y que me ha llegado de distintos lados y mi idea era pues, poder tratar de transmitir pues, cómo eh, se juntan todos los conceptos y cómo se entremezcla todo un poco para poder llevar a cabo pues, la difícil tarea de diseñar un edificio en zona sísmica. Antes de nada, la verdad, dar las gracias a Guillermo por aguantarnos a todos y por estar ahí al pie del cañón y conseguir que esto salga adelante. Bueno, una primera idea, y a mí es algo que me parece que no podemos dejar de comentar, es el problema o lo que para mí es el reto que tenemos ahora mismo a nivel normativo. Tenemos una normativa que es de obligado cumplimiento, que es la NCS 02, pero en el año 2011 aparecen unos mapas sísmicos, en gran parte derivados por el tema del terremoto de Lorca y también por converger un poco con los mapas sísmicos de Francia y Portugal, en que pues, las acciones sísmicas aumentan considerablemente. En muchos puntos de España, bueno, en algunos sitios, pues hasta más allá del 50%. Y finalmente, no hace demasiado, se ha publicado el Anejo Nacional del Eurocódigo 8 con no tiene unos mapas, pero tiene unos valores de aceleraciones que convergen bastante con los de los mapas del 2011 o 2012. Entonces, pues ahora mismo la norma de obligado cumplimiento es la NCS 02 y luego tenemos dos recomendaciones, digamos, muy potentes que nos hablan de conseguir unas acciones sísmicas muy superiores en muchas zonas de España. Entonces, creo que como profesionales, pues estamos en un punto difícil, nada sencillo y pues no tengo soluciones yo al respecto. Solo que creo que es algo que hay que discutir en cada proyecto con nuestros clientes o con nuestras personas de referencia y buscar la solución más razonable, pero ahora mismo esto para mí considero que es un tema candente en la profesión. A mí me gusta entender un poco la acción sísmica y siempre pienso en el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos una torre de gelatina, por así decirla, en un plato, movemos el plato por debajo, que sería un terremoto en la base de un edificio, y la torre de gelatina pues vibra hacia un lado y hacia otro, ¿no? Eso es lo que pasa en un edificio, ¿no? Tenemos una serie de cargas inerciales. Cuando decimos inerciales, queremos decir que son proporcionales a la masa del edificio y a la aceleración que recibe. Y considerando que la masa se concentra muchas veces en los edificios, en las plantas, pues podemos idealizarlo como un conjunto de fuerzas horizontales en los forjados. Y a mí esto pues me ayuda bastante a entender lo que está pasando en el edificio. ¿Cómo consideramos los terremotos? Pues con los acelerogramas, con los espectros de respuesta. Creo que ya se ha hablado bastante sobre ello. Es una envolvente de envolventes, por así decirlo, considerando pues, distintas rigideces o distintos periodos estructurales, ¿no? ¿Qué ventaja tiene un edificio? Pues que un edificio, hasta cierto punto y de manera súper aproximada, su periodo está muy relacionado con la altura. Somos más alto, pues es más flexible, tiene mayor periodo y colocando esto en nuestro espectro podemos ver cómo, pues, como parece un poco intuitivo, el edificio alto que es flexible, pues podrá recoger mejor una fuerza inercial y el edificio más bajo y más rígido, pues se llevará de una manera más potente el terremoto. Y ahora, ¿qué terremotos estamos considerando? Y María Fernanda y María ya ha hablado de esto un poco, ¿no? Pues en la normativa normalmente se hace mucha referencia al terremoto de 475, pero según va avanzando, de 475 años de periodo de retorno. Según vemos que avanza la normativa y yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años, se consideran también otros terremotos más frecuentes
Y también el terremoto extraordinario, como queramos llamarlo, de 2475, pues que también es el que vemos en puentes muchas veces, ¿no? Después está el nivel de desempeño. Esto es una cosa que aparece cada vez más en la normativa y que puede crear un poco de confusión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los daños que va a recibir la estructura cuando resiste un terremoto, ¿no? Entonces hablaremos de unos niveles de daños que están relacionados pues con el desempeño, con el performance del edificio, ¿no? Pues si los daños son muy pequeños, pues tendremos un nivel operacional. Si tienen unos daños reducidos, hablamos de limitación de daños. Si hay unos daños pequeños que permiten seguir el edificio, pues quizá daño significativo, life safety. O si ya estamos en un nivel pues muy cercano al colapso, pero sin llegar al colapso, pues en prevención de colapso o cerca de colapso. Esto ahora mismo la normativa sigue un poco modificando. El Eurocódigo 8, parte 1, recoge 2, el Eurocódigo 8, parte 3, que es el de edificio existente, recoge 3, y la ASCE 41, que es la norma de referencia americana para edificios existentes, pues habla hasta de 4. ¿Y por qué hablamos de niveles de desempeño y de distintos terremotos? Pues porque tenemos que pedir cosas distintas a los edificios dependiendo de su función. Un hospital queremos que se encuentre en muy buen estado después de un terremoto, ya sea frecuente, ocasional, y a lo mejor que sufra un poco para terremotos con muy poca probabilidad. ¿Por qué? Porque queremos el hospital en muy buen estado para tratar a la gente que pueda resultar afectada. En un edificio de oficinas le pediremos bastante menos y la inversión que habrá que hacer en la estructura será menor porque realmente podremos aceptar que el edificio tenga algunos daños y tarde unos días en abrir, ¿no? Entonces, en la normativa vamos hacia que esto esté explícitamente escrito, pero ahora mismo hay un momento en que todo esto no está así. ¿Cómo se recoge? Pues lo que aparece en la normativa es los famosos factores de importancia. ¿Qué hacen estos factores? Aunque en mucha parte de la normativa aparece todo referenciado al terremoto de 475, según la importancia de tu edificio, te van a poner un factor de amplificación del terremoto que lo que hace es, en realidad, hacer como que estás trabajando con un terremoto de menor probabilidad y pidiéndole el mismo desempeño que a un edificio más normal. Y esta es un poco la idea detrás de los coeficientes de importancia. Acaban de hablar de los métodos de cálculo, así que voy muy rápido. Tenemos el método de las fuerzas equivalentes, que sigue siendo un método todavía muy válido para entender cómo funciona un edificio y para edificios simples incluso diseñarlos. Tenemos el de los espectros de respuesta, que creo que es el que se emplea en una gran parte de casos ahora mismo. Y después tenemos los métodos no lineales, como puede ser, como tenemos el pushover, que básicamente empujamos el edificio hasta saber qué deformación puede resistir antes de colapsar, y eso con la deformación esperable en nuestro terremoto mediante el espectro. Y finalmente, los métodos dinámicos no lineales, donde hacemos una modelización completa de las condiciones no lineales, introducimos la carga dinámica y vemos realmente qué pasa, si hay colapso, no hay colapso o qué nivel de daños estamos obteniendo. Ahora, con todo esto, los distintos niveles de terremoto, los distintos desempeños, los distintos métodos de cálculo, ¿cómo sabemos si el edificio funciona o no funciona? Entonces, los criterios de aceptación, lo que generalmente aparece en las normativas para los casos habituales, es una comprobación en resistencia, capacidad frente a demanda, empleando los factores que ya se han comentado de disminución por ductilidad de los espectros, fijándonos en el terremoto de 475 y después haciendo también una comprobación de desplomes, de deriva, como queramos llamarlos, de drift, en torno al 1%, ¿no? Pero hay otros métodos. También podemos hacer esto mismo con los factores llamados M de la ASCE41, que permiten ser mucho más finos a la hora de hablar de distintos niveles de desempeño y de distintos terremotos.
¿Ahora mismo se está empleando esto en España? Pues yo, por supuesto que no, ¿no? Pero es algo que nos podemos encontrar fuera en proyectos internacionales. Y luego, a la hora de ver los desplomes, todavía dentro de los métodos elásticos, incluso de los no lineales, aparecen otros límites de deformación ligados a terremotos con otros periodos de retorno. Pues tenemos un límite de entre 0,4 y el 0,5 para terremotos frecuentes, o entre el 3 y el 4 para terremotos de 2.475 años. Y por último, si empleamos los métodos no lineales, que ya digo que no es algo que hagamos todos los días, pero que se hace cuando así se requiere, pues entraríamos directamente a las rotaciones en las rótulas. ¿Por qué hablamos de las rótulas? En realidad el cálculo sísmico el diseño sísmico en edificios está muy basado en que va a haber una disipación de la energía sísmica a través de rótulas que se van a producir en nuestro edificio. Son rótulas plásticas, es decir, la sección va a llegar a su límite máximo de capacidad y va a empezar a rotar en el rango no lineal. Entonces, lo esperable en un edificio con pórticos será que estas rótulas se produzcan o bien en los extremos de las vigas y también en el pie de los pilares. Y si tenemos, pantallas, esta disipación sísmica será en la parte inferior de las pantallas o bien en las vigas de Intel que tenemos en ellas. Si estamos empleando un método no lineal, estas rótulas las vamos a poder modelizar mediante un diagrama de momento-curvatura y en este diagrama podremos indicar para qué curvatura esperamos un daño pequeño, para qué curvatura un daño más grande y para qué curvatura un daño importante o un colapso. Pero los métodos lineales nuestros, que se emplean más habitualmente, claro, esto no lo podemos hacer. Entonces hay que hablar de los coeficientes de reducción de ductilidad que nos permiten bajar el espectro. Entonces, estos coeficientes están basados en la disipación, pero claro, estamos suponiendo que las rótulas se van a realizar exactamente donde podemos controlar el fallo y exactamente en el mismo momento y con el mismo nivel de rotación, lo cual pues no es cierto, ¿no? Entonces, para poder emplear estos métodos, que son los que empleamos más, pues hay que tener una serie de criterios de dimensionamiento que permitan asegurarnos que esta ductilidad se está produciendo de una manera controlada. Aquí hemos hecho una comparativa también entre los distintos factores de reducción que aparecen en la normativa. La norma española y el Eurocódigo pues están muy en línea y sin embargo la normativa americana tiene unos valores muy superiores, que es algo que bueno, pues habréis podido ver si habéis trabajado en proyectos internacionales y que resulta pues, bastante chocante. Entonces, ¿cómo elegimos esa ductilidad? En principio esa ductilidad, digamos, bueno, si cogemos la más alta, podremos reducir el espectro al máximo y tendremos la menor carga sísmica de diseño, pero claro, eso supone que tenemos unas reglas mucho más estrictas para el diseño. La normativa española, por más que la leo, yo sigo pensando que no te dice, que no marca un criterio sobre qué ductilidad debes emplear. La normativa, tanto el Eurocódigo como la normativa americana, te van empujando. Cuanto mayor es tu carga sísmica, a que uses un nivel de ductilidad más alto. Y no está pensado para que tu diseño sea más económico, es decir, para que vayas reduciendo más tu carga, sino que está pensando para que tu nivel de control sobre el posible fallo, dado que tienes un mayor riesgo sísmico, sea más alto. Entonces, voy a ir muy rápido. En el libro hemos tratado de volcar todo lo que hemos podido, pero ¿cuáles son estas reglas de dimensionamiento? ¿Qué suponen? Bueno, pues lo que se trata es, para controlar este fallo, por un lado, evitar el fallo por cortante de las vigas. Por otro lado, seguir un comportamiento de pilar fuerte, viga débil, que es algo que limita mucho el diseño. Y que lo que tratamos con esto del pilar fuerte, viga débil es en los tres mecanismos que ves ahí abajo, tratar de buscar el mecanismo C, o sea, el de las rótulas en vigas y las rótulas en pie de pilares y ninguno de los otros, porque estos mecanismos no están controlados y pueden llevarnos a colapso. Otro aspecto que tenemos que cuidar es que en las zonas de rótula hay que confinar muy bien el hormigón para tratar de conseguir ese comportamiento dúctil de la sección. Y por último también evitar rótulas en centro de vano que
digamos, estropearían bastante todo el mecanismo de fallo que estamos buscando para controlar. ¿Qué ocurre si vamos a disipación baja? Pues muy poco. Si usamos una disipación baja, que es pues, lo que pasa siempre en la norma española, pues si estamos en una zona sísmica, nos olvidamos del sismo, ¿no? O si el sismo es muy bajo, no aplicamos una utilidad alta, nos quedamos en 2 y hay muy pocas reglas de dimensionamiento que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa si vamos a disipación media? Pues empieza a complicarse bastante el asunto. Tendremos que hacer un diseño que asegure que no hay fallo por cortante, que asegure que no hay rótulas en centro de vano, que asegure que no hay rótulas en los pilares a excepción de la zona baja y un confinamiento importante de las posibles zonas de rótula. Y por último, tanto en la normativa española, si incluimos dentro de la normativa española el anejo 10 de la EHE, pues tendríamos que hacer la comprobación de pilar fuerte, viga débil, que realmente pues, aumenta considerablemente el tamaño de los pilares. Y si vamos a disipación alta, además de todo lo anterior, habrá que comprobar el nivel tensional en los nudos de los pórticos y aumentar el confinamiento de estos nudos también. Y si estamos en normativa americana, además volverá a la regla del pilar fuerte, viga débil, que no teníamos en disipación media en normativa americana. También hay unas reglas en normativa americana respecto a los cercos y a las horquillas. Si estamos en pantallas, de nuevo, en el libro tenéis pues, hemos tratado de recopilar todas las reglas que hay que seguir, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Dependiendo de la geometría de la pantalla, tendremos un tipo de reglas de dimensionamiento u otras. Si la pantalla es esbelta, es decir, es alta y con una relación con la longitud en que la longitud es mucho menor, pues tendremos un comportamiento de flexión. Y si el muro o la pantalla es muy bajito y muy largo, pues no se podrá producir un mecanismo de flexión y tendremos un fallo por cortante, lo que cambia totalmente el detalle. Y algo muy parecido pasa con las vigas de Intel, las vigas de acople. Si son cortas y con mucho canto, tendremos un fallo por cortante y no por flexión, que es más difícil de controlar. Ups. A ver, que me he saltado alguna. Vale, lo mismo. Vamos a disipación baja, prácticamente ninguna regla que cumplir. Si vamos a disipación media, pues empiezan bastantes reglas de dimensionamiento. Entre ellas, pues destaco aquí el tema del confinamiento que hay que hacer en los extremos de las pantallas. Y respecto a las vigas de acople, habría que cumplir prácticamente las mismas reglas que teníamos en pórticos. ¿Qué ocurre en disipación alta con el caso que comentaba anteriormente de las vigas de Intel que son de mucho canto y cortas? Pues que se produce este tipo de fallo diagonal por cortante. Y vamos a estos armados pues, tan complejos que hemos visto todos en los libros, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Hay más cosas que hemos tratado de explicar en el libro. La idea era dar pues, un pequeño esquema de lo que hemos querido tratar en el capítulo. Pues muchas gracias, Patricio.